la guerra ruso-japonesa, es decir, la guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En el número anterior, describí el gran viaje de la flota del Báltico liderada por Rozhestvensky. En este artículo, me gustaría explicar la flota aliada japonesa que la interceptó. Después de que el general Noji cayera en la fortaleza de Luzon, todos los barcos restantes de la flota de Luzon que quedaban en el puerto de Luzon fueron destruidos. Así, la flota combinada de Togo tuvo tiempo de interceptar la flota del Báltico. Togo decidió realizar el mantenimiento de la flota, y planificar cuidadosamente cómo destruir la flota del Báltico. Esto contrasta con Rozhestvensky, cuyo objetivo era simplemente llegar a Vladivostok. Como se ha comentado anteriormente, tras la batalla de Mukden, las fuerzas terrestres japonesas y rusas no estaban en condiciones de llevar a cabo la guerra entre ellas. La continuación o no de la guerra dependía del resultado de la batalla decisiva entre la flota del Báltico y la flota aliada. Supongamos que la flota del Báltico evitaba una batalla decisiva con la flota aliada y huía a Vladivostok. Si la flota del Báltico llevara a cabo una campaña para cortar las rutas de suministro de Japón, sería difícil para el ejército en Manchuria continuar la guerra. Eso equivaldría a la derrota de Japón. Por otro lado, si la flota aliada destruyera la flota del Báltico, Rusia tendría que seguir luchando contra Japón. Dada la situación interna en Rusia, sería difícil de continuar la guerra. Esto equivaldría a la derrota de Rusia. Por esta razón, no solo Japón y Rusia, sino el mundo entero, estaban pendientes del resultado de esta batalla naval. Saneyuki Akiyama, el jefe de personal de la flota aliada, lleva mucho tiempo preocupado por una cosa. Por cierto, este Akiyama Mano es el hermano menor de Yoshifuro Akiyama, miembro de la caballería japonesa, que está en activo en el ejército japonés. La pregunta es qué ruta tomará la flota del Báltico para llegar a Vladivostok. Hay dos rutas principales para llegar a Vladivostok, Rusia. Una ruta es a través del estrecho de Tsushima entre Japón y Corea. La otra es a través del lado del Océano Pacífico de Japón, cruzando el estrecho de Tsugaru entre Hokkaido, y Aomori o el estrecho de Soya entre Hokkaido y Sakhalin hasta Vladivostok. Si tomaba la decisión equivocada entre las dos, la flota del Báltico llegaría a Vladivostok indemne. Togo hundió una mina en el estrecho de Tsugaru, entre Hokkaido y Aomori, lo que imposibilitaba la navegación de los barcos. Ahora la flota del Báltico tendría que rodear Hokkaido aún más lejos al pasar por el Pacífico. Mientras Akiyama ponderaba las dos rutas, Togo, un hábil marinero, estaba convencido. El enemigo cruzaría el estrecho de Tsushima. Si la flota del Báltico procedía a través del Pacífico, tendría que hacer un gran desvío a través de Hokkaido, y necesitaría repostar en algún lugar. El enemigo no correría tal riesgo. En febrero de 1905, después de reparar la flota aliada se dirigió a Corea, y repitió los ejercicios de la flota en las proximidades del estrecho de Tsushima. El Estado Mayor General Akiyama ideó una estrategia de 7 etapas. 1. Un ataque relámpago por parte de los destructores la noche anterior a la batalla decisiva. 2. Una batalla decisiva de la flota principal utilizando la estrategia en forma de T. 3. 4. Un ataque relámpago por parte de los destructores la noche después de la batalla principal. 5. 6. Un segundo ataque de la flota principal después del amanecer. 7. La flota del Báltico ha traído a minas colocadas cerca de Vladivostok para ser destruidas. Él creía que una batalla decisiva de flota solo con los barcos principales dejaría atrás muchos barcos en Vladivostok. Por lo tanto, tenía grandes expectativas de que los destructores realizaran ataques con torpedos. Sin embargo, para que un destructor alcanzara un barco enemigo con un torpedo, tenía que acercarse mucho al barco enemigo, disparar el torpedo y luego huir inmediatamente. Era tan peligroso que un tripulante del destructor que se acercaba a un barco enemigo a corta distancia tenía que estar preparado para morir. El capitán del destructor que comandaba esta operación era el futuro primer ministro, Kantaro Suzuki. Era el primer ministro en el momento de la aceptación incondicional de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entrenó tan duro que se ganó el apodo de Kantaro el demonio, y en esta batalla naval, alcanzó un barco enemigo con un torpedo en un destructor bajo su mando. Togo estaba convencido de que la flota del Báltico llegaría a través del estrecho de Tsushima, pero Saneyuki Akiyama no estaba seguro de por dónde vendría la flota del Báltico. Sin embargo, no podía dividir su flota y dispersar sus fuerzas, así que se pasó los días rezando para que el enemigo llegara a Tsushima. Después de la guerra ruso-japonesa, se convirtió en un entusiasta religioso. Se dice que pensó que era la ayuda de Dios que el enemigo hubiera cruzado el estrecho de Tsushima, y esta es la razón por la que se volvió devoto de la religión.
Togo escuchó un informe de un barco noruego capturado por los rusos de que la flota del Báltico probablemente cruzaría el estrecho de Tsushima a partir del 19 de mayo. Sin embargo, no se pudo rastrear el curso posterior de la flota del Báltico. Envió un mensaje al cuartel general imperial indicando que si los movimientos de la flota del Báltico no podían determinarse antes del mediodía del 26, trasladaría la flota combinada a Hokkaido. A medianoche del día 26, recibió información de que los portaaviones de la flota del Báltico estaban llegando a Shanghái. Teniendo en cuenta la ubicación, era probable que la flota del Báltico estuviera al sur de Kyushu, y Togo decidió quedarse en Tsushima hasta que la flota del Báltico fuera descubierta en el Pacífico. A las 2 a.m. del 27 de mayo, un barco patrulla avistó la flota del Báltico en las aguas al oeste de Kyushu. Cuando el jefe de personal, Saneyuki Akiyama, se enteró de la noticia, saltó de alegría, e incluso Togo, que había estado inexpresivo, esbozó una leve sonrisa. A las 5 a.m., toda la flota aliada lanzó una salida. Akiyama envió un mensaje al cuartel general imperial. Se han avistado barcos enemigos y la flota combinada va a zarpar para destruirlos. Hoy hace buen tiempo, pero hay olas altas. Este informe de buen tiempo y olas altas tiene el siguiente significado. El tiempo está despejado, el enemigo es fácil de detectar, y hay pocas posibilidades de escapar del enemigo. Debido a las altas olas, nuestras fuerzas, que están altamente capacitadas en bombardeos, tienen ventaja sobre las fuerzas enemigas. Pero es poco probable que los destructores, que son barcos pequeños, realicen ataques con torpedos contra el enemigo debido a las olas. En otras palabras, lo resolveremos todo en una batalla decisiva de la flota principal. Togo anunció la batalla decisiva. El destino de Japón depende de esta batalla. Todos deben trabajar duro. A continuación, izó la bandera Z en el buque insignia Mikasa. Desde entonces, se ha convertido en costumbre que la Armada Imperial Japonesa ice la bandera Z en cada batalla naval importante. Después de recibir informes de los barcos patrulla, la tercera escuadra japonesa se acercó a la flota del Báltico y navegó cerca de ella. El Rozhestvensky de la flota del Báltico no atacó a la flota, ni interfirió sus radios. El objetivo de la flota del Báltico no era destruir la flota aliada, sino llegar a Vladivostok con el menor daño posible. Por lo tanto, probablemente quería evitar peleas innecesarias y pérdidas de tiempo. No está claro por qué no interfirió las señales de radio japonesas. El tercer escuadrón enviaba continuamente información a la flota aliada sobre la dirección de movimiento, y la posición de la flota del Báltico. El acercamiento de este tercer escuadrón a la flota del Báltico hizo que Rozhestvensky dudara en sus maniobras de flota. Quería cambiar de una formación vertical simple a una formación de horizonte simple antes de entrar en contacto con la flota aliada. La formación vertical simple facilita el movimiento de la flota durante la navegación porque el buque insignia solo sigue al barco que le precede, pero no es adecuada para el combate. La formación de un solo horizonte es conveniente para luchar contra el enemigo porque los barcos navegan uno al lado del otro, pero no es adecuada para la navegación porque corre paralela al buque insignia. Con el tercer escuadrón corriendo a su lado, Rozhestvensky no perdió tiempo en formar una formación de un solo horizonte. Además, una vez dio la orden de formar una sola formación horizontal, y luego volvió a dar la orden de volver a una sola formación vertical. Este cambio de mando dio lugar a un movimiento poco entusiasta de la flota, que pasó de una formación vertical única de 12 barcos a una formación vertical única de 2 filas. Antes de que Rozhestvensky pudiera restablecer la formación vertical única, la flota combinada se situó ante él. Finalmente, la batalla final, la batalla del mar de Japón, está a punto de comenzar. Me gustaría hablar de la batalla específica en el próximo comentario. Si te ha gustado este artículo, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.